Gracias por estar nuevamente en esta su pantalla de www.radiovictoriagt.com. Hoy es lunes 3 de junio, son las 6:03 aquí por Centroamérica. ¿Y qué es lo que celebra hoy el mundo? Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, sí, así como usted escucha, de la bicicleta, eso de el vehículo de dos ruedas, a tracción humana. Eso fue inventado a mediados del siglo pasado, del siglo XIX, y funcionó por mucho tiempo. Vino el automóvil, pero luego con el automóvil vino el cambio, la contaminación, el cambio climático, y ahora la gente quiere volver, queremos volver a las bicicletas. O sea que hoy es Día Mundial de las Bicicletas. Así que a quienes les gusta el tema del ciclismo, pues felicitaciones y gracias también por su salud y por la salud de la Madre Tierra. Para hoy estamos esperando que ingrese el colega Abuinu Fubea. Hablaremos sobre el panafricanismo. ¿Qué es el panafricanismo? Dicen muchos que tiene que ver el pan con África. No, lo que pasa es que el panafricanismo es una palabra compuesta. Pan quiere decir totalidad, ¿sí? La globalidad, ¿no? El africanismo en su totalidad. Es un movimiento inicialmente cultural y luego sociocultural, ¿no? Y me imagino que con el tiempo sociopolítico, que intenta reunir a los, escuche bien, a los cerca de 1.300 millones de negros en el mundo. Em, y ustedes saben que el origen de los negros es África, el origen de la humanidad es África, pero en el África apenas, bueno, existen la gran mayoría de la población negra, pero hay cerca de 100 millones de negros en el destierro, fuera del África, que han salido por muchas razones, y la primera fase de su salida fue justamente cuando estaba iniciándose la triste historia del colonialismo por estas tierras del Cabo de Vieyela. Fueron entonces vendidos como esclavos hacia los holandeses, hacia los ingleses, y estos se trajeron hacia el lado del continente. Y por eso es que en la parte del Caribe, muchos países, como por ejemplo Haití, podría ser por ejemplo el mismo República Dominicana, Cuba, tiene población negra o africana o afrodescendiente en su gran mayoría. Pero también en el continente hay población afro, como es el caso, por ejemplo, Brasil tiene bastante población afro, Estados Unidos obviamente tiene bastante población afro, Europa también, y países como Colombia, específicamente como Venezuela, ¿no? Guatemala tiene también los garífunas, ¿no? De origen africano. Entonces, de eso se trata. Vamos a hablar de ese movimiento que intenta unir a todos los afros en el mundo con los que están dentro del África. Como decía, tiene un objetivo cultural inicialmente, y afirmar su cultura, su identidad, por un lado, pero por otro lado también surgió allá a inicios del siglo pasado como para promover, para fortalecer los procesos de la descolonización que en la década de los 60 vivió el África. Que por cierto, procesos de descolonización que nunca ocurrió porque luego que se fueron los papás franceses o holandeses o ingleses del África, quedaron los hijos y luego de los hijos quedaron los capataces. Siguió el colonialismo interno en el África y continúa. Y producto de eso es que en este momento lo que se llaman las famosas dictaduras o golpes de Estado en el África, que lo dicen así los países o la prensa europea, no son más que procesos de revoluciones emancipatorias independentistas como lo que está ocurriendo o lo que ocurrió, por ejemplo, en Burkina Faso, Mali, etcétera. Y seguramente más países también van a seguir viviendo esos procesos de emancipación, pero como digo, para los medios de comunicación hegemónico eso se llama dictadura, eso se llama golpe de Estado y obviamente es un golpe de Estado colonial, ¿no? Para expulsar a los franceses, a los ingleses, a los holandeses de sus tierras y quedarse con sus bienes y disfrutar de todo lo que tiene África. De eso hablaremos hoy, o teníamos pensado hablar, pero Abuy no entra, son las 6:07 y esperaremos un par de minutos más a ver si ingresa a Abuy. Otra idea que queremos dejar es que eh,
Si bien es cierto, el movimiento panafricanista surgió como un proceso de afirmación identitaria, en ese sentido una apuesta cultural, ¿no? Para afianzamiento de la identidad negra, en un contexto donde lo negro, producto de nuestros racismos constitutivos, era motivo, digamos, de vergüenza, ¿no? De humillación. Pero también en los últimos tiempos el movimiento afro o panafricanista se constituye en un movimiento más allá del antirracismo, porque después de todo el antirracismo, según muchas corrientes y cada vez más comprobadas, digamos, de pensamiento, no es más que un culturalismo. Y en ese sentido, yo alguna vez le escuché a Abuy Nfuvea que decía que el panafricanismo no es antirracismo únicamente, es mucho más que eso. ¿Qué es entonces? Es una lucha política, no solamente una lucha culturalista. El antirracismo ha sido promovido y es promovido por organizaciones no gubernamentales, por ONGs, indicando que el problema es solamente la discriminación y en la medida en que dejen de discriminarte, ya sea como negro o como originario o aborigen, y te incorporan al sistema, entonces el asunto está resuelto. Y eso es falso. Te pueden incorporar siempre, pero en condiciones de subalternidad, de dominado, más no con poderes de decisión en igualdad con los blancos. El antirracismo en buena medida, entonces, desde una perspectiva culturalista, siempre va a ser una herramienta para que los blancos sigan dominando a los de otros pueblos u otros colores. eh, pero nunca va a ser, digamos, una apuesta por cambios estructurales. De eso queríamos hablar hoy con Abuy Nfuvea, pero no ha sido posible. Ha habido confusión de horas. España ha cambiado de horas. No hace unas semanas atrás no estuve yo al tanto. Y cuando eran para la 1 de la tarde, que estaba siempre, cuando es la 1 en España, aquí son las 6, pero resulta que adelantaron 1 hora, entonces ahora en España son las 2 de la tarde y eso habíamos quedado para las 2 de la tarde, pero no se pudo. Así es que, amigas y amigos, vamos a volver próximamente con panafricanismo y el antirracismo, ojalá con Abu Nfuvea próximamente. Hasta entonces, chao, chao.